Muy bien, en esta oportunidad vamos a realizar un isométrico sobre estas vistas. Vamos a analizar estas vistas de tal forma que nos permitan producir un isométrico. En primera instancia vamos a observar esta vista, la vista frontal que tenemos en este ejercicio. Tenemos acá la vista frontal, tenemos la vista superior, tenemos la vista inferior, lateral izquierda, lateral derecha y posterior. Analizando cada uno de los elementos que están presentes en el plano, podemos darnos cuenta cuáles están alineados entre sí. Entonces, tenemos esta línea inclinada, alineada en sus vértices, arriba y abajo, que se alinea también con esta parte, ¿cierto? Entonces nos está haciendo una indicación de un corte oblicuo que termina en esta parte. ¿Listo? Luego sigue una pared al parecer plana. Encontramos un orificio alargado que lo vemos en estas líneas de contorno oculto, acá y acá, que serían las que reflejarían este punto, digamos el vértice más extremo de este orificio. Esta segunda línea que estamos viendo acá, inclinada, es donde termina la curvatura y comienza la parte recta del orificio. Entonces ahí estamos viendo, ¿cierto? Una inclinación. Sé que es un orificio porque en todas las vistas me está mostrando que pasa, hay algo que pasa de lado a lado, en todas las líneas me lo está mostrando. Entonces deduzco que este orificio está pasando de lado a lado, de lado a lado y sale en la cara posterior. ¿Listo? Bien. Entonces, tenemos acá una cara plana, acá vemos la cara plana, ¿cierto? Acá también tenemos una cara plana, es una pieza simétrica. Y luego, desde la vista superior e inferior, vemos que hay un rebaje, ¿cierto? Una parte que baja de nivel. Y si lo buscamos acá, encontramos que esta parte, esta línea, se alinea, valga la redundancia, con estas otras dos aristas. ¿Listo? Entonces, llevándolo a las otras vistas, puedo interpretar que es una pieza con una forma trapezoidal, ¿cierto? En la cual tenemos caras inclinadas que pueden corresponder, en este caso, esta puede corresponder a esta. Lo vamos a ver un poco por acá, ¿cierto? Entonces vemos cómo esta línea coincide con esta acá, ¿cierto? Esta franja coincide con esta parte. Eso mismo está pasando acá. También lo vemos con líneas de contorno oculto de esta parte. Entonces eso nos da a deducir lo siguiente: que tenemos una pieza alargada, mucho más alargada que alta, con una profundidad determinada y que tiene unos cortes que la hacen tener una forma trapezoidal en algunas zonas y que tenga como unos rebajes y un orificio alargado central. Entonces, leyendo esas vistas, yo lo que puedo hacer es un boceto. Entonces, este es un boceto que he elaborado interpretando estas vistas, un boceto que he elaborado a mano. Acá se puede ver unas zonas que he rodeado en rojo, ¿cierto? Y acá estamos viendo entonces esa interpretación que yo hice sobre estas vistas. ¿Cómo la hice? Lo primero que yo hice fue trazar una forma que se asemejara a estas dimensiones. Fíjense que
Acá tenemos una dimensión de 130.5 milímetros. Acá tenemos otras dimensiones de 47.75. Por acá tenemos otras dimensiones de la parte de acá, esta 35.05. Entonces tenemos en realidad bastantes dimensiones grandes que nos permiten conocer cómo sería la pieza. Bueno, entonces dibujo basado en estas dimensiones una caja aproximada. De esa caja aproximada, dibujo las vistas que estoy viendo acá, ¿cierto? Entonces acá estoy viendo en la frontal una forma, ¿cierto? Digamos un contorno que tiene una punta bastante aguda, entonces voy a dibujar eso acá. ¿Listo? Entonces, el contorno de la pieza lo tengo acá en la frontal. En un momento me voy a encargar de las demás cosas que están internas. Pero por el momento voy a hablar de este contorno. Listo. Como estábamos viendo, aquí, digamos, esta punta, que sería esta que yo tengo acá, se alinea con estas aristas que yo estoy viendo acá y acá, en contorno visible. Las que tengo acá se alinea con este vértice. Entonces, quiere decir que tengo que dibujar una vista que partirá de dos líneas que corren paralelas. ¿Listo? Y me dice que después de que corren paralelas, hay un poco, una parte plana de la arista, digamos hasta acá más o menos. Y desde ahí, entonces, desde ahí se prolonga. Muy bien. ¿Cómo interpretar esto? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Cómo sé qué es esto que está sucediendo? Entonces, en primera instancia vamos a distinguir dos cosas. Vamos a distinguir este corte que yo tengo acá, ¿cierto? Sí, yo casi que podría decir que aquí hay un corte, ¿cierto? Acá yo podría decir que hay un corte, pero aún no he interpretado esta línea. Es decir, esta línea que correspondería a esta franja. ¿Qué quiere decir eso? Que esta cara no está a 90 grados con esta cara, sino que hay un corte que si yo lo proyectase, vendría a dar como por acá. ¿Verdad? Entonces,
casi que de esa manera puedo saber qué es lo que estoy viendo. Si empiezo a limpiar, ya puedo ir observando por acá qué es lo que estoy visualizando. ¿Listo? Entonces, el corte de esta arista, perdón, que se prolongaba era por acá, perdón, me equivoqué, esta arista no va. No sé por qué hice esto. ¿Por qué la estoy terminando aquí? ¿Se acuerdan que yo tenía el plano acá proyectado, cierto? Si no se dieron cuenta, pueden darle un poquitico hacia atrás al video y se dan cuenta que yo tenía un plano acá completamente construido, ¿cierto? Pero como dije que hay una cara que es inclinada, que es esta que estoy dibujando acá, que estoy remarcando acá, quiere decir que cuando yo ejecuto este plano acá inclinado con este otro plano inclinado, se me genera esta arista inclinada acá, acá, acá. ¿Listo? Entonces lo que yo estoy haciendo es interpretando las formas generales. Como sé que la pieza es simétrica, yo puedo asumir que lo que tengo arriba también está abajo, ¿cierto? Entonces podría decir que el corte viene por acá, viene por acá y viene por acá. ¿Listo? Y puedo ir limpiando cosas para ir visualizando mejor. Entonces, esa es la técnica que uno va siguiendo, ¿cierto? Entonces, ahora voy a interpretar esto. Entonces, digamos, acá borro esto, esta esquina no existe. ¿Listo? Entonces, lo que yo hice acá e hice acá fue casi que proyectar estos planos, que casi serían los triángulos, y proyectar un corte. Corté y corté. Y eso mismo voy a hacer acá. Como yo sé que aquí lo que está pasando en la parte superior y en la parte inferior es que hay un rebaje que tiene esta altura, pues entonces eso es lo que voy a hacer, retirarle este pedazo. Entonces es como si yo proyectara un plano que cortara toda esa zona, ¿cierto? Entonces si me vuelvo a basar en ese cubo que yo tenía por acá y quisiera quitar un pedacito, podría quitar todo esto, ¿cierto? Todo esto podría quitar acá. Entonces, en resumidas cuentas, tendría un corte por aquí y tendría otra sección por acá, más planita. ¿Cierto? En fin, esto que ustedes están viendo que yo estoy haciendo acá fue lo que yo hice en esta parte. De esa misma forma, entonces, después de que ya planteé esto, entonces planteé cómo se verían las curvaturas de los orificios. En los videos anteriores nosotros estábamos observando cómo estas inclinaciones a 30 grados, ¿cierto? Estas curvaturas las proyectamos a 30 grados. Entonces, lo que yo hice casi fue que determinar unos centros, hacer unas curvaturas. Aquí las estoy haciendo a mano. Cuando las haga en el plano,
aquí es donde yo voy a hacer mi plano. Cuando las haga en el plano, entonces lo que haré es calcularlas con el compás para luego trazarlas. ¿Listo? Entonces, esto es en resumidas cuentas lo que uno debe hacer. Lo hice acá, en principio, y ahí es donde quiero que ustedes se fijen que fue lo que hice. Acá está el cubo, lo quise remarcar un poco para que fuera más visible. Quise también remarcar acá en color rojo que es lo que yo le retiré, las zonas cortadas, ¿cierto? Teniendo en cuenta que la vista es inclinada, pues entonces también hay que retirarle esa zona para dejar la cara inclinada como la estamos viendo ahí. ¿Listo? Entonces, esto es un boceto. Este es el que me permite aproximarme para entender cómo voy a dibujar ese isométrico en mi plano. ¿Listo? Bien. Continuaremos ahora dibujando un plano técnico. Entonces, interpretando las vistas que tenemos acá, y en este caso, tomando las dimensiones más grandes que tiene la pieza, que son 130.05 de longitud, tenemos una altura de 63.5 y tenemos una profundidad de 47.75. Entonces, de acuerdo a esas dimensiones y por supuesto aproximándolas, ya que voy a trazar con instrumentos de dibujo, entonces siempre aproximándola al milímetro más cercano según esta cifra. Entonces, de acuerdo a eso, he trazado una caja de estas dimensiones. Fijémonos que acá tenemos el plano a escala 1:2, es decir, que todas las el gráfico que tenemos acá está reducido a la mitad de lo que sería la pieza original, ¿cierto? Es decir, la pieza ya fabricada será al doble de tamaño de lo que estamos viendo en estas vistas, ¿cierto? Serán mucho más grandes, será mucho más grande la pieza. Entonces, la hemos reducido a escala 1:2 con el fin de hacer que ese gráfico quepa en el formato. ¿Listo? Entonces, de esa manera, también acá vamos a dibujar a escala 1:2, es decir, a la mitad de las dimensiones originales. Solamente vamos a reducir las dimensiones para efectos de dibujo en el plano, nunca para la fabricación. Bien, tomo mis escuadras, ¿cierto? Y ya previamente las he limpiado, he hecho todo el proceso de limpieza de mi plano, de mis escuadras. Y ahora tengo que decidir qué de todos estos detalles será el primero que yo voy a tomar para arrancar. Bueno, ya he arrancado, como les dije, hice un cubo con las dimensiones más grandes de la pieza. La analogía en este caso es como si yo tuviese una barra de material, una barra de plastilina, de madera o de cualquier otro material que yo pudiese tallar, y a partir de ese material cortado voy a empezar a desglosar cada una de estas formas para poder hallar la figura o hallar el sólido que se denomina en estos casos dentro de este, entre comillas, material cortado. Bueno, entonces, para este caso voy a arrancar por lo que está sobre la cara frontal. Sobre la cara frontal, pegado a la cara frontal, tengo esto, ¿cierto? Esto y esto. Este plano que yo veo acá y este plano que yo veo acá están paralelos a el plano frontal. Entonces será lo primero que voy a empezar a deducir.
Empiezo a buscar las dimensiones. Entonces encuentro que esta parte plana acá tiene una dimensión en la vista lateral izquierda, dado que esta parte corresponde a esto, y me dice que son 30.62. Es decir, puedo aproximarlo a 31 milímetros para efectos del dibujo. Teniendo en cuenta que toda la pieza es simétrica, esos 30.62 deben tener un punto central que es, digamos, el centro de todo el sólido, y desde esa parte es desde donde tomaré la dimensión hacia ambos lados para hallar esta medida. Entonces, yo previamente he trazado acá este cubo. Este cubo está a 30 grados de inclinación. Este ángulo, recuerden, tiene 30 grados. Y según esta inclinación, acá lo tengo a 30 grados. Y también al otro lado está a 30 grados. ¿Listo? Fíjense. Esta línea está inclinada a 30 grados con respecto a esta horizontal, ¿cierto? Si yo mido entre esta horizontal y esta línea, hay 30 grados de apertura, y esta arista está a 30 grados y está alineada a estos trazos. Entonces, mi cubo es isométrico.